Muy buenas tardes. Vamos a tratar el tema sobre cambio en políticas contables. Nos vamos a situar en la sección 10 de NIF para pymes, políticas, estimaciones y errores contables. El alcance de esta sección. Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores. Selección y aplicación de políticas contables. Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. Si la norma trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, una entidad aplicará esta norma. Sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta norma si el efecto de hacerlo no fuera material. Si esta norma no trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, la gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a información que sea relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios y fiable en el sentido de que los estados financieros representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad, que reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y condiciones y no simplemente su forma legal, que sean neutrales, es decir, libres de sesgos, que sean prudentes y que estén completos en todos sus extremos significativos. Al realizar los juicios descritos en el párrafo anterior, la gerencia se referirá y considerará la aplicabilidad de las siguientes fuentes en orden descendente. Primero, requerimientos y guías establecidos en esta norma que traten cuestiones similares y relacionadas. Y en segundo lugar, definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos, y los principios generales en la sección 2, conceptos y principios generales. Al realizar los juicios descritos, es decir, los juicios de la gerencia, esta también puede considerar los requerimientos y guías en la NIF completas que traten cuestiones similares y relacionadas. Uniformidad de las políticas contables. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares, a menos que la norma requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si esta norma requiere o permite establecer estas categorías, se seleccionará una política contable adecuada y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. Cambios en las políticas contables. Una entidad cambiará una política contable solo si el cambio, primero, es requerido por cambios en la norma y segundo, que dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. Las siguientes situaciones no constituyen cambios
en políticas contables. Primero, la aplicación de una política contable para transacciones, otros sucesos o condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad. Segundo, la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros sucesos o condiciones que no ocurrieron anteriormente o que no eran significativos. Y tercero, un cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una medida fiable del valor razonable o viceversa para un activo que esta norma requeriría o permitiría en otro caso medir a valor razonable. Si esta norma permite una elección de tratamiento contable, incluyendo la base de medición para una transacción específica u otro suceso o condición, y una entidad cambia su elección anterior, eso es un cambio de política contable. La aplicación por primera vez de una política que consista en la revaluación de activos, de acuerdo con la sección 17 de propiedades, planta y equipo, es un cambio de política contable que ha de ser tratado como una revaluación, de acuerdo con la sección 17. Por consiguiente, un cambio del modelo del costo al modelo de revaluación por una clase de propiedades, planta y equipo se contabilizará de forma prospectiva, en lugar de hacerlo de acuerdo con los párrafos 10.11 y 10.12. Aplicación de los cambios en políticas contables a los que se refiere el 10.11 y el 10.12. Una entidad contabilizará los cambios de política contable como sigue. Primero, una entidad contabilizará un cambio de política contable procedente de un cambio en los requerimientos de esta norma de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere, especificadas en la modificación. Segundo, cuando una entidad haya elegido seguir la NIC 39, Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Medición, en lugar de seguir la sección 11 de Instrumentos Financieros Básicos y la sección 12, otros temas relacionados con los instrumentos financieros, como permite el párrafo 11.2, y cambien los requerimientos de la NIC 39. La entidad contabilizará ese cambio de política contable de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiera especificadas de la NIC 39 ya revisada. Y tercero, una entidad contabilizará cualquier otro cambio de política contable de forma retroactiva o retrospectiva. Aplicación retroactiva o retrospectiva. En el 10.12, cuando se aplique un cambio de política contable de forma retroactiva, de acuerdo con el párrafo 10.11, la entidad aplicará la nueva política contable a la información comparativa de los periodos anteriores, desde la primera fecha que sea practicable, como si la nueva política contable se hubiera aplicado siempre. Cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico de un cambio en una política contable sobre la información comparativa para una o más periodos anteriores para los que se presenta información, la entidad aplicará la nueva política contable a los importes en libros de los activos y pasivos al principio del primer periodo para el que sea practicable la aplicación retroactiva, el cual podría ser el periodo actual, y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectado para ese periodo. Información a revelar sobre un cambio en política contable. Cuando una modificación a esta norma tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, o pueda tener un efecto en futuros periodos, una entidad revelará, primero, la naturaleza del cambio en la política contable. Segundo,
el importe de ajuste para cada partida afectada de los estados financieros para el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente información en la medida en que sea practicable. Tercero, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la medida en que sea practicable, y una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar de los apartados B y C no sea practicable. No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos posteriores. Párrafo 10.14. Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, una entidad revelará: primero, la naturaleza del cambio en la política contable. Segundo, las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información más fiable y relevante. Tercero, en la medida en que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida You de are los currently estados the only person in this financieros conference. afectada, mostrando por separado para el periodo corriente, para cada periodo anterior presentado y para periodos anteriores a los presentados de forma agregada. Y cuarto, una explicación en el caso de que sea impracticable la determinación de los importes a revelar en el apartado anterior. No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos anteriores. Esto es lo que se relaciona en la sección 10 sobre los cambios en políticas contables, que es la parte que nos interesa a partir de este momento para enfrentar lo que es el caso Kepler, que está denominado como cambio en políticas contables. Bien, el aspecto fundamental del caso Kepler establece que hay un cambio contable retrospectivo en el tratamiento de los contratos de largo plazo. En este caso nos referiremos a contratos de largo plazo en tema de construcciones. Kepler SADCB ha utilizado para el registro de sus ingresos provenientes de contratos de construcción de largo plazo el método de recuperación del costo, que también es conocido como cero utilidades. En el año 2015, la compañía cambió al método de porcentaje de terminación. La administración considera que este enfoque proporcionará una mejor medición de los ingresos ganados. Para propósitos de impuestos, la compañía utilizará el método de recuperación del costo y planifica continuar haciéndolo en el futuro. Para efectos de este caso, se asume que la tasa de impuestos establecida en la ley del impuesto sobre la renta es del 40% de impuestos. Se necesita para resolver este caso aplicar el párrafo 10.8, literal B de NIF para pymes, y asimismo aplicar el párrafo 10.14, literal B de NIF para pymes. Adicionalmente, usted debe considerar que el cambio se está realizando en el 2015. Al inicio del año 2013, tenemos o la compañía Kepler SADCB tiene utilidades retenidas de $1.360.000. Así el planteamiento del caso Kepler. Resumen, tenemos un cambio contable, un cambio de política contable, donde se va a pasar del método de recuperación del costo al método de porcentaje de terminación. La compañía hará este cambio a partir del 1 de enero del año 2015, pero recuerde usted que necesita información comparativa. Por tanto, este cambio, y por eso se habla del
aspecto retrospectivo. Se tiene que ir hacia atrás para poder formular un comparativo ya con el nuevo método. Así que, tomando las consideraciones del caso, veamos lo siguiente. En esta diapositiva se nos muestran los datos de la aplicación de ambos métodos para los años 2013, 2014 y 2015. En la primera parte se nos está mostrando el resultado, un estado de resultados parcial que solo muestra el dato de la utilidad, de los impuestos y de la utilidad neta. Entonces, vea usted, por medio del método de recuperación del costo, que es el que la compañía utilizaba hasta el año 2014, pero que aquí se presenta una proyección, porque en todo caso recuerde que la NIF nos llama a justificar por qué razón se está efectuando el cambio, de qué manera esto es relevante. Entonces, con el método que utilizaba, que es el método de recuperación de costos, en el año 2013, la utilidad neta era de 240,000, en el 2014 96,000, y para el 2015, que esta solo es una proyección numérica, es de 114,000. El impuesto, pues, para cada año es de 40%. Y, pues, la utilidad neta de impuestos es el desempeño que ha obtenido la compañía en estos años antes de impuestos. Ahora veamos en el método del porcentaje de terminación, que es el método al cual la compañía va a cambiar a partir del año 2015, presenta los siguientes datos, es decir, al ejecutar, y esto es una cosa interesante, como él está cambiando de método, lo que se hace es correr el método para poder efectuar esta comparación que estamos mostrando en esta hoja. Entonces tenemos que, con el nuevo método, como puede ver usted, la utilidad en el 2013 es 360,000. Entonces pasa de 240,000 a 360,000, que es lo que está justificando la compañía. Una mejor revelación, presentación de resultados de la compañía, ¿ya? Y por otro lado, va a mantener el método de recuperación del costo de impuestos, porque más adelante usted se va a fijar que le conviene a la compañía estar usando ese método, porque paga menos impuestos, ¿verdad? Entonces, claro, hay que aclarar que este caso es aplicable a la realidad en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y pues estamos mostrándolo porque es uno de los pocos ejemplos para medir los cambios en políticas contables. Muy bien. Entonces, en el año 2013 decíamos que con el nuevo método, la utilidad neta era de 360,000 en el 2013, en el 2014 108,000 y en el 2015, que es el año en que realmente se efectuó el cambio, es de 120,000. Todos son datos muy mejorados respecto al método anterior. Nótese que en el método al cual se ha cambiado, que es el porcentaje de terminación, los datos que corresponden a 2014 y 2015 serán utilizados en el comparativo con el nuevo método que, según el caso, se va a presentar en la nota 25. Aquí tenemos, dijésemos, otra forma de análisis que permite entender los efectos del cambio. En la primera columna de datos, nosotros encontramos los datos al método que se ha cambiado, que es el porcentaje de terminación, y nos está mostrando la utilidad antes de impuestos, ¿ya? Entonces veamos que al cierre del 2013, para tener ese dato, la utilidad antes de impuestos era de 600,000. En el 2014, 180,000
y al final del 2015 200.000, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que aquí está presentándose el año en el que se hace el cambio, que es el año 2015, y los efectos, ¿verdad?, que se van a tener en el 2014 y lo que queda al cierre del 2013. Esto es con el método al que se cambia. Luego, en la siguiente columna tenemos los datos del método que ha estado utilizando, que es el método de recuperación del costo, que nos muestra también los mismos datos. Al cierre del 2013, 400.000. Al cierre del 2014, 160.000. Y al final del 2015, 190.000. Luego de esa comparación, nosotros vemos las diferencias en las utilidades netas presentadas por ambos métodos para cada uno de los años. Al cierre del 2013, la diferencia era de 200.000, al cierre del 2014, 20.000 y al cierre del 2015, 10.000. Recordando que el cambio en el método se está realizando en el 2015, pero que estamos manejando los datos desde el 2013 con propósito de el ajuste retrospectivo. Luego, como nosotros sabemos, esa diferencia está sujeta a un impuesto del 40%. Y aquí tenemos, le aplicamos a 200.000 el 40%, nos da 80.000 de impuestos, a 20.000 pues nos da 8.000, y para el año 2015 tenemos una diferencia de 10.000, nos queda aplicándole el impuesto 4.000. Entonces aquí estamos obteniendo, dijésemos, las diferencias que se obtienen de aplicar ambos métodos y su efecto en los impuestos. Al quitarle los impuestos podemos obtener el efecto en la utilidad neta, de tal manera que para el año 2013 nos queda un efecto de 120.000, al finalizar el 2014 un efecto de 12.000 y al finalizar el 2015 un efecto de 6.000. No se olvide que el cambio de método se está realizando en el año 2015, que el resto de información nos sirve para, dijésemos, estar efectuando el análisis retrospectivo, es decir, qué hubiera pasado si desde el año 2013 estuviéramos aplicando ese método. Aquí tenemos en este cuadro, tenemos los datos necesarios para el cambio retrospectivo. Los primeros datos ya los vimos en el cuadro anterior. Nos vamos a ubicar en el cuadro de la diferencia, es decir, en este momento acá, que es el que más nos interesa, y que también, pues como repito, lo vimos ya en el cuadro anterior. Sin embargo, aquí es de tomarlo en cuenta porque aquí aparece la partida de ajuste y también un efecto que se va a dar en los estados financieros del 2014 y 2015. En primer lugar, volvamos a recordar esta parte. Las diferencias de la aplicación de ambos métodos nos dieron que para el año 2013 iba a ser de 200.000. Su efecto en los impuestos, porque la tasa es del 40%, es de 80.000 y el efecto en la utilidad neta es de 120.000. Lo mismo para el año 2014, 20.000, 8.000 y 12.000. Y para el año, a final del año 2015, tenemos la diferencia de 10.000, 4.000 en el efecto de los impuestos y 6.000 efecto en la utilidad neta. Véase usted que como nosotros estamos cambiando en el año 2015, vamos a tomar en cuenta los efectos que vienen acumulados para 2013 y 2014 para efectos de determinar el ajuste, que lo situamos acá. Para ello hay que recordar que en el método de recuperación del costo habría tres partidas principales.
La primera, cuando se hace encargo de la obra, y entonces, claro, tienen que comprar los materiales de construcción y por esa razón nosotros cargamos el inventario de materiales contra el pago en efectivo, considerando que es en efectivo, y pues de esa manera hacemos registro de inventarios. Posteriormente, cuando vamos a las obras en proceso, es decir, cuando se inicia la construcción, utilizamos la cuenta de construcciones en proceso, donde descargamos todos los inventarios utilizados de materiales más todos los otros costos, ¿verdad? Incurridos en la construcción que podemos sacar en efectivo, ¿verdad? De ahí que el registro puede quedar construcciones en proceso contra inventario de materiales y contra efectivo y equivalente por los otros costos. Y aquí es necesario recordar que al momento de liquidar el proyecto, pues nosotros abonamos construcciones en proceso, abonamos la utilidad obtenida en el proceso menos sus impuestos respectivos y todo lo podemos liquidar contra la cuenta de pérdidas y ganancias. De tal manera que así tenemos que la utilidad antes de impuestos en el año 2013 fue de 400,000 y en el año 2014 fue de 160,000, lo que estaba siendo realizado con el método de recuperación del costo, que son datos que también podemos ver en esta columna. Está el posible ajuste retrospectivo para dejar a la utilidad de ejercicios anteriores, ¿verdad? Ya ajustada. Y por supuesto el reconocimiento del pasivo por el impuesto, que en este caso es un pasivo por impuesto real que se debe, pero que en este momento ha sido diferido por el tema del cambio de la política contable, un caso muy especial, ¿ya? Entonces lo que está sucediendo es que para poder registrar el incremento de las utilidades retenidas, pues evidentemente tenemos que hacer una reducción de construcciones en proceso. Eso es lo que realmente sucede. Y por supuesto, al registrar el incremento en las utilidades retenidas, también debemos reconocer el impuesto que se ha dejado de pagar, ¿verdad? Entonces, claro, esto es en el caso, dijésemos, de una compañía transparente que reconoce que hacer el cambio contable implica también reconocer esa parte de impuestos. Y en la parte que tenemos aquí es una explicación de lo que está sucediendo con los, dijésemos, resultados, con los resultados que ofrece cada año, ¿verdad? Por ejemplo, en 2014 tenemos 10,000 y su efecto en impuestos es de 4,000 y la utilidad pues es de $6,000. Y para el 2014 tenemos los 20,000, los 8,000 que tenemos por de impuesto y nos queda 12,000 de utilidades. Efecto en la utilidad neta. Esto es buscando el comparativo, qué es lo que se va a revelar después de que se haya efectuado el cambio contable. Es necesario a estas alturas reconocer que para efectuar un cambio en política contable y efectuar el, el análisis de la información retrospectiva, es necesario correr los dos métodos para ver, en este caso, las diferencias y sus efectos en impuestos y en la utilidad neta. Bien, como la sección 10 requiere que primero se coloque información comparativa y en segundo lugar que se revelen las motivaciones que tiene el cambio del método. Por esa razón, en este caso es necesario presentar el estado de resultados, en este caso parcial, para mostrar los efectos del cambio, tanto en el 2015 y en el 2014. En el caso de el 2014, nosotros necesitamos recordar que el dato ajustado de, que aparece
de 180,000, que es una utilidad antes de impuestos, esta ya viene ajustada como que si se hubiera aplicado el método en el 2014, aunque nosotros sabemos que el método se aplicó en el 2015. Vamos a retroceder un poco para poder ver de dónde vienen estos 180,000, ¿verdad? Y aquí, en este caso, vamos a ver, aquí tenemos, ¿no? Aquí es cuando estamos ya viendo los efectos del método de porcentaje, nos aparece una utilidad antes de impuestos de 180,000. Su efecto en los impuestos de 72,000 para una utilidad de 108,000, que es lo que la nota me está revelando. Aquí está, ¿verdad? Estos ya son datos ajustados con el nuevo método, pero que permiten hacer el comparativo porque el verdadero cambio se hizo en el año 2015. Estos ya son resultados que vienen ya con el nuevo cambio. Esto es importante ver cómo se presenta la nota comparativa, la información narrativa descriptiva de manera comparativa. Ya la nota nos dice pues que hubo un cambio de método de contabilidad para contratos de largo plazo. La compañía pues ha contabilizado los ingresos y costos para los contratos de construcción a largo plazo por el método de porcentaje de determinación durante el año 2015. Para los años anteriores, la compañía determinó el reconocimiento de ingresos y costos por el método de recuperación del costo. El nuevo método de contabilización de los contratos de construcción de largo plazo fue adaptado para reconocer, y aquí nos deja un espacio para establecer la justificación para el cambio de la política contable, que era lo que también la norma nos hacía referencia al juicio de la gerencia. Y los estados financieros de los periodos anteriores han sido modificados por la aplicación del nuevo método en forma retrospectiva, que la discusión es si era practicable o no practicable. En este caso nos muestra cómo sí la generación de la información para el ajuste retrospectivo fue practicable, corriendo los dos métodos y pudiendo hacer la comparación y midiendo efectos en impuestos y en utilidades. Dice que para propósitos de impuestos se continuará utilizando el método de recuperación del costo. El efecto del cambio contable en la utilidad neta de 2015 fue un incremento neto de $6,000, ¿verdad? ¿Y dónde vimos esos $6,000? Veamos, retrocedamos, ¿verdad? Aquí tenemos un efecto, ¿verdad? Y aquí podemos ver lo que nos está diciendo la nota. El efecto del cambio contable en la utilidad neta de 2015 fue un incremento de $6,000 neto de los impuestos relacionados. Y para el año 2014, previamente informado, fue un incremento de $12,000 neto de los impuestos relacionados. Vea cómo está este cuadrito donde íbamos buscando el comparativo es necesario para redactar la nota a los estados financieros. Los saldos de las utilidades retenidas para el 2014 y 2015 han sido ajustados por el efecto de la aplicación retrospectiva del nuevo método de contabilización. Como resultado del cambio contable, las utilidades retenidas al 1 de enero de 2015 se incrementaron en 120,000 y está haciendo referencia a este dato, ¿verdad? Antes del comparativo que se ve reflejado en las utilidades retenidas. Por supuesto que va incluido dentro del ajuste total, pero en el detalle tenemos acá que antes del 2014, o sea, en el cierre del 2013, teníamos el efecto es de 120,000, comparado con lo informado utilizando el método de recuperación del costo. Y ahí tenemos cómo se cumple con la revelación a través de la nota a los estados financieros.
Ahora, en las anteriores divulgaciones, solo hemos visto el extracto del estado de resultados y hemos medido los impactos en impuestos y en utilidades. Pero también recuerde que una forma de presentar en determinado momento el estado de resultados es a través de un estado de utilidades retenidas. Por eso el caso requiere también que tratemos qué es lo que está pasando con el estado de utilidades retenidas. Y aquí tenemos una proyección. Primero dice antes del cambio, es decir, con el método que se utilizaba y se presentan los datos de utilidades retenidas para el año 2015, 2014 y 2013, ¿verdad? Y aquí es donde cuadra, aquí este dato es importante, cuánto tenía al inicio del año 2013, 1.360.000. ¿Por qué? Porque esto le permite obtener estos datos, ¿verdad? Y aquí tiene un comparativo de las utilidades retenidas con el método de porcentaje de terminación y cómo se obtiene, dijésemos, el 1.720.000. Bueno, se suma al 1.360.000 que tenemos acá, se le van a sumar los $360.000 que venían al inicio del 2013, y esto lo podemos ver acá. Aquí está. Ya utilizando el porcentaje de terminación, ¿verdad? Nos da esta cifra. Al finalizar el 2013, la utilidad que generó en el 2013 bajo el nuevo método son 360.000, más el 1.360.000 que ya venía, ¿verdad? Acumulado, nos da el total de 1.720.000. De igual forma, bajo el método de recuperación del costo, teníamos que se obtiene la cifra de 1.600.000 sumando el 1.360.000 que venía antes de enero 2013 con 240.000 que corresponden a utilidad neta utilizando el método de recuperación del costo. Con esto llegamos a los 1.600.000. La diferencia de ambas utilidades son los 120.000, que los 120.000 ya hemos visto anteriormente, es este componente que está acá, ¿verdad? Que define el efecto o diferencia acumulada al 1 de enero de 2014, ¿verdad? O el efecto ya que corresponde al cierre del 2013 y que establece pues lo que ya está ejemplificado en el ajuste. Y bien, en esta parte tenemos ya el análisis de cómo puede presentarse el estado de utilidades retenidas buscando el comparativo de los ejercicios 2015 y 2014. Y vea usted el primer componente. El primer componente es la utilidad retenida al 1 de enero del 2014 como fue informado, ¿verdad? Como fue informado, es decir, esto viene del cuadro anterior, que era esto, como fue informado con el método de recuperación del costo, y luego viene el ajuste que se logra en la utilidad retenida, que es el ajuste que se hace al cierre del ejercicio 2013, que son los 120.000, ¿ya? Con eso usted obtiene las utilidades retenidas ajustadas al 1 de enero de cada uno de esos años. Para el caso del 2015, bueno, comencemos con 2014, el efecto ajustado es de 1.720.000. Se le agrega la utilidad neta ya con el nuevo método de 108.000 para obtener 1.828.000. Y luego esto pasa para al año 2015, donde el efecto en la utilidad neta ya con el nuevo método es de 120.000 y
quedar con utilidades retenidas de 1.948.000. Este es el efecto en el estado de utilidades retenidas. Entonces, resumiendo, en primer lugar, cuando se va a declarar un cambio en política contable, estamos sujetos a que se realice el ajuste retrospectivo o retroactivo. Y para ello, pues corremos los métodos y obtenemos información, ¿verdad? En este caso se ha utilizado información desde el año 2013, 2014, 2015. Ese juego de información nos ha permitido ver el impacto a nivel de impuestos y a nivel de utilidades netas, pero también tiene y esos impactos los veíamos en el estado de resultados, pero también tiene su impacto en el estado de utilidades retenidas. Luego también hemos visto cómo la sección 10 nos pide una nota explicativa. Para ello necesitamos toda la información que hemos obtenido a través de correr los dos métodos para los años 2013, 2014 y 2015 y sus impactos en utilidades antes de impuestos, el efecto en los impuestos y también en el efecto en las utilidades netas de cada periodo que también impactan en las utilidades retenidas. También la nota y el ajuste retrospectivos nos indican cómo una empresa que trabaja con transparencia y ha decidido por conveniencia, porque sus cifras se mejoran, cambiar del método de recuperación del costo al de porcentaje de terminación, y al ver la partida de ajuste vemos cómo la empresa reconoce el efecto de los impuestos que tiene que pagar. Eh, mm, Aclaramos que el caso es de la realidad americana, ¿verdad? Sin embargo, nos sirve para ejemplificar todos los pasos que se deben de seguir para efectuar un cambio en políticas contables y cómo la gerencia al hacer su juicio de valor también adopta sus responsabilidades, ¿verdad? En este tema de los impuestos, porque al efectuar el cambio en política contable también van a cambiar los saldos que se han mostrado en los estados financieros y también esto se revelará en una nota a los estados financieros, por lo cual cualquiera que pueda efectuar la lectura puede leer sobre todos esos impactos. Este pues es el caso del cambio en política contable, que es el tema para el cual se ha designado esta sesión de día sábado. Así que esperamos que se pueda comprender o que pueda ser estudiado detenidamente para ver cómo desarrollar un próximo caso de este tipo. Así que no queda más pues que darle gracias por su participación y que sigamos adelante. Muchas gracias.